Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos en Cristo. Bienvenidos a la casa del Señor. A quienes también nos miran por YouTube, le damos la muy cordial bienvenida. Y quiero dar inicio a este momento haciendo referencia a unas palabras de Pablo a los tesalonicenses. Saben que, como dije hace un rato, iniciamos la primavera en el día de ayer aquí en el hemisferio sur. Digo esto porque hay gente del hemisferio norte que nos mira, nos visualiza, y allá comenzó el otoño, ¿no? Pero aquí nos gozamos y estamos como las golondrinas, felices porque llega el calorcito. Pero hay una palabra que el apóstol dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, miren, están siempre gozosos. El gozo, para estar siempre gozosos, el gozo que viene de Dios, porque ese es el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Hay que encontrarse con el Señor y experimentar el gozo que viene de Él. Estar siempre gozosos, orar. Esto manifiesta nuestra dependencia total de Dios. No podemos prescindir de Dios. Como hemos dicho muchas veces, Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada. Y el tercer ingrediente de esta receta, que es maravillosa, es estar siempre gozosos, orar sin cesar y quéjense todo el tiempo. No, dar gracias. Un corazón agradecido marca una diferencia. Y más que estamos en una sociedad bastante quejumbrosa, siempre está contrariada, parece que todo lo ve negativo, el gobierno, la política, que el deporte, que la empresa, que el estudio, que los profesores. Demos gracias primeramente por la salvación que nos ha revelado en Jesucristo. Vamos a orar y luego Liliana nos va a dirigir en 2 canciones que realmente nos invitan para adorar al Señor. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en esta tarde nos hemos juntado, Señor, para rendirte toda la honra y la gloria debida a tu nombre. Señor, nuestra mente es finita, es muy pequeña, no puede abarcar la magnitud de tu persona, no puede entender el poder de tu nombre, pero Señor, lo creemos, porque se nos ha revelado a nuestro espíritu que tú eres Dios y nos amaste tanto y eres justo también y enviaste a Jesucristo justamente para librarnos de la condenación eterna. Gracias porque el Espíritu Santo nos llevó al arrepentimiento, a un cambio de mente, un cambio de concepto acerca de tu persona y apreciar, Señor, valorar esa obra de amor llevada a cabo en la cruz por Jesús. Gracias, Señor, porque nos permites estar juntos aquí. Tenemos un lugar con plena libertad para adorarte, para bendecirte, para orar los unos por los otros, para leer tu palabra, para escuchar la exposición de tu palabra. Señor, gracias. Gracias. Eres maravilloso. Señor, llévanos a ser una iglesia, una comunidad que te adore en espíritu y en verdad, que te sirvamos con integridad, que te amemos con todo nuestro ser y que nuestra sociedad pueda ver la diferencia. Te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y con gozo entonces, hermanos, todos juntos tributemos loores a nuestro Dios. Les invito a ponerse en pie. Alguien que busque Salmo 67. Salmo 67, versículo 5. ¿Qué dice?
Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer entonces en este momento, dar toda la gloria y la honra al Señor porque Él la merece, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué les parece? ¿Cantamos con alegría o con tristeza? Con alegría. Con alegría. Canta a Dios con alegría el mensaje del Señor. Mensaje del Señor, de la verdad.
seguimos alabando a nuestro Dios de todo nuestro corazón. Y este cántico también que se llama La Alegría. La siguiente dice, su paz es como un río. Y antes de comenzar la transmisión, hubieron muchos testimonios, ¿no? Y que todos decían que tenían esa paz, esa tranquilidad cuando iban a hacerse los estudios. Más, obviamente los que están mirando por YouTube no vieron, pero no escucharon, pero estudios que tenían para 1 hora se hicieron antes, salieron bien, va todo, pero dentro de todo eso, ¿qué reinaba? La paz. ¿Y esa paz quién es la que la da? Solo Cristo. Y esta canción dice, su paz es como un río que fluye al encuentro del mar. Su paz es como un río que fluye al encuentro del mar. Su paz es como un campo llenito de flores y pájaros al cantar, ríos al fluir. Quien tiene a Jesús tiene motivos de vivir. Pájaros al cantar, ríos al fluir. Quien tiene a Jesús tiene motivos de vivir. Su paz es como un río que fluye al encuentro del mar. Su paz es como un campo llenito de flores y pájaros al cantar, ríos al fluir. Quien tiene a Jesús tiene motivos de vivir. Pájaros al cantar, ríos al fluir. Quien tiene a Jesús tiene motivos de vivir. Quien tiene a Jesús tiene motivos de vivir. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Y el que rehúsa creer en Él no poseerá esa vida que le ha ofrecido como un regalo de parte de Dios. Mateo, el Evangelio, capítulo 6, si alguno quiere acompañarnos en esta lectura. Mateo 6, vamos a estar leyendo, les invito desde el versículo 25 al final, si quieren acompañarnos. Tiene relación con la canción siguiente que vamos a estar cantando.
Y dice, porque viene hablando, ¿no? Jesús, y esta parte la titulan aquí en la Biblia, ¿no? El afán y la ansiedad. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Gracias. Con todas estas bendiciones que a veces el mundo anda atrás de ellas, pero Él las provee gratuitamente, porque es un Dios bueno. El Señor es mi pastor. El Señor es mi pastor.
pídala a Dios. Amén. Pídala a Dios. Y Dios obrará conforme a su voluntad y a la multitud de sus misericordias que ha sido derramada en nuestros corazones. Oramos para disponernos a escuchar la palabra de Dios en este tiempo. Padre, gracias por permitir que nosotros, tus hijos, te alabemos, por poder nosotros elevar cánticos que reconocen tu señorío, que reconocen que no somos nada sin ti ni nada podemos hacer. A ti damos toda la gloria, todo el honor, nuestra alabanza, nuestra gratitud por lo que has hecho, por lo que haces y también por lo que harás. Amén. Disponemos también, Padre, nuestros corazones para recibir tu palabra a Amén. través del hermano Luis. Gracias por su vida, por su esposa, por su familia. Señor, gracias por todo lo que le has brindado. Y guíanos en este tiempo a tener buen oído para luego poner en práctica todo lo que tú nos pides que hagamos a través de tu palabra santa y maravillosa. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Amén. ¿Quiere hablar? Bueno, está acá, entonces. Puede usar. Adelante, hermano Luis. En esta oportunidad nos visita Luis Eduardo y su esposa desde la ciudad de Montevideo. Es un honor tenerlos entre nosotros y he pedido a él que nos comparta la palabra de Dios. No es la primera vez aquí. Y cuando yo quería poner la invitación en internet, digo, ¿que tenés algún título? Dice, no, pero podría ser Atrapado por Euroclidón. Hechos 27. Muy bien, allí me fui estos días a leer Hechos 27. Y la verdad que puede que haya, no solamente entre los presentes, sino entre los amigos que nos miran, que están atrapados en una tormenta. Y es tan común hoy encontrarnos con gente atrapada por las tormentas de la vida. ¿Y en dónde ponen su esperanza? No sé si esto lo llevo a predicar. El Señor ha puesto en tu corazón. Tienes que usar esto. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, bien. Bueno, buenas tardes. Gracias por nuevamente la oportunidad. Yo no suelo colocarle títulos a los mensajes, pero bueno, como preguntaba el pastor allí, creo que venía bien ese título y sí, va por ese lado. Así que bueno, ya los que tengan Biblia pueden ir abriendo su Biblia allí en Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 27. Sé que aquí en Yun no somos gente de mar, no somos gente que estemos acostumbrados a estar cerca del agua, pero si alguno de ustedes ha viajado a alguna ciudad costera, hoy les voy a pedir que estén recordando cómo se siente el estar cerca de una gran masa de agua, ¿sí? Para que podamos meternos en esta historia preciosa que tiene la palabra de Dios, que nos cuenta el doctor Lucas a través de lo que pasaron con el apóstol Pablo y otros que iban allí en ese barco. Hechos capítulo 27, versículo 1. Una cosa que simplemente quiero aclarar nada más es que yo estoy utilizando la versión 1909 de la Reina Valera, ¿sí? Así que puede ser que algunas palabras no sean exactamente esas las que estén leyendo ustedes, pero yo voy a ir diciendo los versículos en los que estoy para que no se pierdan, ¿sí? Así que vamos a comenzar el versículo 1 allí. Capítulo 27, versículo 1, dice: Mas como fue determinado que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Versículo 2. Así que, embarcándonos en una nave adurmentina, partimos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica, para navegar junto a los lugares de Asia. Versículo 3.
Y otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando a Pablo con humanidad, permitióle que fuese a los amigos para ser de ellos asistido. Desde muchos tiempos antiguos hay muchos escritores que han pintado la vida como un viaje, ¿no? Muchos conocerán el libro famoso cristiano, El progreso del peregrino. El progreso del peregrino, ¿no? De Juan William. Y se basa en ese tema, ¿no? De la vida del cristiano y cómo el caminar del cristiano va encontrando distintas cosas. Aquellos que en el liceo hayan tenido que estudiar la Odisea, también ese libro se trata acerca del andar, del caminar. A veces también usamos en la vida cotidiana la metáfora, ¿no? De un viaje, de cómo la vida es como un viaje, o cómo hay ciertas cosas que son un viaje, ¿no? Cuando son difíciles de hacer. Hacer eso es un viaje, ¿no? Dicen los jóvenes. Yo también soy joven. Cuando un creyente muere, a veces decimos que se fue, que partió hacia el otro lado, ¿no? A la presencia del Señor, normalmente decimos los hijos de Dios. Y Lucas, ¿no? Escribe aquí en Hechos, y este viaje, pero no es un viaje alegórico como muchos de estos que mencioné, sino que fue un viaje real, que verdaderamente pasaron él y el apóstol Pablo. Fue un viaje con dificultades, un viaje que tuvieron que hacer hacia Roma. El apóstol Pablo había ido a Jerusalén y había sido preso por los judíos allí, y lo habían querido llevar a un juicio, entre muchas comillas. Si ustedes leen los capítulos anteriores van a ver que cada vez que los judíos querían que tuviera un juicio, Pablo era para que lo sacaran de la fortaleza y poder matarlo en realidad. Y Pablo, dándose cuenta de eso, no tuvo otra opción más que alegar al César, lo que se decía, ¿no? Que es alegar al César, porque era un ciudadano romano. Entonces, allí dice que lo tenían que llevar hacia Roma, ¿no? Como ser un ciudadano romano tenía que parecer, mejor dicho, presentarse delante del César. Y por eso ellos tenían que hacer este viaje. Estaban viajando hacia Roma. Y dice que lo entregaron en las manos de un centurión que se llamaba Julio. Un centurión romano se encargaba de un grupo de soldados romanos, que algunos se imaginan de cuántos soldados pueden ser. Centurión, 100 soldados, ¿no? De 100 soldados estaba a cargo este hombre, y era quien llevaba a Pablo y algunos otros hacia Roma. Y en este viaje vemos cómo la fe de un hombre puede significar una gran diferencia para sí mismo y para otros en las tormentas de la vida. ¿Y qué estímulo puede ser nuestra fe para otros? En el viaje de Pablo a Roma vemos al gran apóstol Pablo en 4 papeles importantes que lamentablemente no nos va a dar el tiempo para verlo hoy. Esto es un estudio que yo tuve allí en Montevideo en 4 domingos, pero hoy vamos a estar viendo a Pablo el consejero, y vamos a continuar allí el versículo 4, a leer allí el versículo 4. Dice: y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos bajo de Cipro, es decir, la isla de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Versículo 5. Y habiendo pasado la mar de Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Versículo 6. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que navegaba a Italia, nos puso en ella. Y navegamos muchos días despacio, y habiendo apenas llegado delante del Nido, no dejándonos el viento, navegamos bajo de Creta junto a Salmón. Versículo 8. Y costeándola difícilmente, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Versículo 9. Y pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, porque ya era pasado el ayuno, Pablo amonestaba, versículo 10, diciéndoles: varones, veo que con trabajo y mucho daño, no solo de la cargazón y de la nave,
mas aún de nuestras personas habrá de ser la navegación. Mas el centurión creía más al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y no habiendo puerto cómodo para invernar, muchos acordaron pasar aún de allí por si pudiesen arribar a Fenice e invernar allí, que es un puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste. Versículo 13. Y soplando el austro, es decir, el viento del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, alzando velas, iban cerca de la costa de Creta. Versículo 14. Mas no mucho después dio en ella un viento repentino, que se llama, ¿cómo dice ahí? ¿Cómo? Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo resistir contra el viento, versículo 15 de nuevo, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo resistir contra el viento, la dejamos, y éramos llevados. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla que se llama Clauda, apenas pudimos ganar el esquife, el cual tomado usaban de remedios, ciñendo la nave y teniendo temor de que diesen en la sirte. Bajadas las velas, eran así llevados, mas siendo atormentados de una vehemente tempestad, al siguiente día alijaron. Versículo 19. Y al tercer día nosotros con nuestras manos arrojamos los aparejos de la nave. Bueno, ya hay una cantidad de palabras raras que yo ahora las voy a explicar lo que significan también. Pero vemos acá que ellos tenían que viajar a Italia, como ya dijimos, ¿no? Más específicamente a Roma. Y Julio, el centurión, llegaron, dice allí, en primer lugar, llegaron a Sidón, dice, y Julio, versículo 3, dice, tratando a Pablo con humanidad. Pablo era un preso especial. Él no iba preso para ser castigado. Había otros que sí, que iban a Roma y ya iban presos para ser muertos. Directo al Coliseo, podríamos decir. Pero no era, en esta oportunidad, no era el caso de Pablo. Pablo era un preso especial y tenía un trato especial. Y el centurión que estaba a cargo allí le permitió, dice, que ser tratado por algunos amigos que tenían allí y pudo conseguir cosas para el viaje, ¿no? Prepararse bien, abrigos para poder hacer un buen viaje. Y tomaron una nave de allí que iba costeando, y una nave que iba todo por la costa, y era, por supuesto, un viaje más largo, un viaje que iba a demorar mucho más. Pero entonces el centurión halló una nave que viajaba derecho, una nave, podríamos decir lo que hoy en día se compararía a un buque carguero, ¿no? Y allí el centurión decidió que ese buque iba a poder viajar mucho más derecho, ¿no? Pablo no era el único preso que Julio el centurión llevaba a Roma, porque habían otros presos con él, como ya mencioné, pero que a diferencia de estos iban a Roma a morir y no para ser juzgados, como Pablo. Pero a pesar de todo, qué oportunidad que tuvieron la de estos hombres al escuchar las buenas nuevas que de seguro Pablo compartió con ellos en el viaje. El centurión halló una nave costera que dejaba Cesarea, ¿no? Y se embarcaron y recorrieron unos 130 kilómetros hasta llegar a Sidón. Y eso lo hicieron en un día. En Sidón, a Pablo se le permitió visitar a sus amigos y, como decía, recoger algunas cosas para el viaje. Luego fueron hasta Misa, ¿no? La ciudad dice allí hasta Misa. De Sidón a Misa, el viaje se puso un poco más difícil debido a los vientos contrarios. Y después en Mira, el centurión Julio halló una nave que iba a Italia, ¿no? Así que abandonó el barco costero más lento y embarcó a Pablo y a todos los otros presos y a todos los otros soldados que iban con él a bordo de este barco más grande, que transportaba grano desde Egipto. En esos tiempos Egipto era el granero del mundo, ¿no? Del mundo conocido.
Y ese barco llevaba allí unas 276 personas. Gracias. Lo pueden leer si quieren después en el versículo 37. Los fuertes vientos en contra dificultaron nuevamente el avance de la nave. Es decir, ya habían tenido dificultades con la nave pequeña, ahora con esta nave grande dijeron, bueno, es grande, vamos a avanzar, no va a haber problema, pero aún así tuvieron problemas para avanzar. Los fuertes vientos en contra dificultaron nuevamente el avance de la nave, necesitando varios días para cubrir ahora 209 kilómetros de mira a nido. Versículo 7 dice, y navegando muchos días despacio, y habiendo apenas llegado delante del nido, no dejándonos el viento, navegamos bajo de Creta junto a Salmón. Tuvieron que desviar su curso hasta llegar a un pequeño puerto que se llamaba Buenos Puertos. Un pequeño puerto que se llamaba Buenos Puertos, versículo 8. Y costeándola difícilmente, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Había sido un viaje bastante difícil, ¿no? Había tenido un preludio, una antesala, una muestra de lo que iba a ser, de que las cosas no iban a ser para nada buenas si seguían navegando. Y el centurión tenía que tomar una decisión. O se quedaban en Buenos Puertos a hacer pasar el invierno, pasar el tiempo que necesitara hasta que la tormenta y el mal tiempo se calmase, o proseguían unos 65 kilómetros más hasta llegar al puerto de Fenicia. El puerto de Fenicia era un puerto mucho más grande, mucho más cómodo, con más posibilidades de pasar las tormentas. Imagínense, habían hecho 209 kilómetros. Y si avanzaban solo 65 kilómetros más, era un puerto mucho mejor. Como de acá a Paysandú, ¿no? Mucho mejor. Un poquito más y era algo mucho mejor. El enfoque que este centurión utilizó para tomar una decisión es una ilustración clásica de cómo no debemos determinar la voluntad de Dios para nuestra vida, de cómo no debemos tomar las decisiones en nuestra vida. Hay que usar también a veces la lógica. Si las cosas vienen difíciles, si las cosas vienen mal, si estamos yendo por un camino en el cual las cosas ya van mal, ¿vamos a seguir por ese camino? ¿Vamos a seguir yendo hacia donde están las cosas mal? Venían con dificultades, viento en contra, viento en contra, viento en contra. Un puerto seguro, llegaron a un puerto que tal vez no era el más grande, tal vez no era el más cómodo del mundo, pero se llamaba Buenos Puertos por alguna razón. Y era un puerto seguro. Ahí podían estar a salvo de la tormenta hasta que pasara. Y lo otro es la falta del sentido común de saber esperar y solicitar la sabiduría de Dios para saber cuándo avanzar. ¿No? Si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Son 3 puntos importantes. Versículo 9 dice, y pasado mucho tiempo, habían estado esperando un momento allí, dice, y siendo ya peligrosa la navegación. Estaban en épocas en que la navegación era peligrosa, porque ya era pasado el ayuno. ¿Qué hacía ahora el apóstol Pablo? Amonestaba, dice. Por lo menos aquí dice amonestaba, les decía, ¿no? Miren, yo ya tengo 3 naufragios encima, el apóstol Pablo ya había naufragado antes, y no es nada lindo, y el tiempo está feo, vamos a quedarnos acá mejor, vamos a estar tranquilos, no vamos a seguir, porque nos va a ir mal. Versículo 10, les decía, varones, veo que con trabajo y mucho daño no solo de la cargazón, llevaban granos, sino también de la nave, iban a perder el barco también, más aún de nuestras personas, de sus propias vidas, habrá de ser la navegación, mucho daño.
no solo de la cargazón y de la nave, más aún de nuestras personas, habrá de ser la navegación. Pablo les advirtió que se quedaran en buenos puertos. Pablo ya había experimentado lo que eran los naufragios. Si alguien rápido puede buscar 2 Corintios capítulo 11, versículo 25, 2 Corintios capítulo 11, versículo 25, para leerlo bien fuerte allí. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Gracias. Pablo sabía lo que decía, no era nuevito lo que decía, ¿no? Ya había pasado por eso y no era lindo. Y le dice, miren, si ustedes no quieren pasarlo, no debemos seguir. Pero entonces Julio, el centurión, el que tenía la potestad de tomar la decisión, ¿en qué se basó para tomar su decisión? Versículo 12. Dice, y no habiendo puerto, ¿qué dice ahí en su Biblia? Siendo incómodo el puerto para invernar. Incómodo. Incómodo. ¿No? Y muchas veces nos guiamos por la comodidad. Por si estamos cómodos o no. Y hay veces que tenemos que pasar un poquito de incomodidad, soportar un poquito, para evitar males peores, para evitar tormentas más grandes. Y dice, no habiendo puerto cómodo para invernar, muchos acordaron aún de allí, pasar aún de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, e invernar allí, que es un puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, mucho más grande, mucho mejor. Buenos puertos no eran un lugar cómodo para establecerse. Julio también prestó oídos al consejo experto del piloto y el patrón del barco para cubrir la pequeña distancia de 65 kilómetros hasta Fenice. Y cuando Julio sumó los 3 votos, dijo, bueno, fue 3-1. Pablo es el único en contra, somos 4. Así que hice las velas, vamos a seguir. Versículo 13. Y entonces, soplando el austro, pareciendo los que ya tenían lo que deseaban, alzando velas, iban cerca de la costa de Creta. Comenzó un viento a favor, y muchas veces en nuestra vida estamos en un lugar que tal vez no es el más cómodo de todos. Y estamos cerca de llegar a nuestra meta. Y decimos, estoy ahí nomás, me lanzo, voy, ya estoy ahí. Y el Señor dice, no, espera, te falta poco, pero espera un cachito, espera. No, pero Señor, ya estoy tan cerca, yo me voy. Me lanzo. Y el Señor por algo quiere que esperes también a veces. El Señor por algo nos manda también a veces que tengamos paciencia. No es todo ya. Julio contó los votos, Julio dio el viento a favor, una pequeña brisa a favor, porque ni siquiera era solo una pequeña brisa a favor. Dijeron, bueno, es suficiente, vámonos, zarpemos, ya está todo a nuestro lado. Versículo 14, mas no mucho después dio en ella un viento repentino que se llama Euroclidón. Por un segundo todo parecía una condición favorable, pero rápidamente todo cambió y la brisa se convirtió en huracán, un viento huracanado llamado Euroclidón o Euroaquilón, es decir, un viento que viene del este y nordeste. Son 2 corrientes de aire que chocan entre sí y generan una tormenta huracanada monstruosa. ¿Alguno de ustedes ha visto en YouTube videos de olas monstruos? Imagínense, ¿no? Hay barcos enormes que llevan contenedores hoy en día, barcos modernos, que navegan esas olas monstruos. Imagínense un barco de aquella época navegando por esas olas. Y vamos a ver cómo tuvieron que hacer para poder pasar la tormenta. No, dice que la tripulación
tuvo que dejar primeramente la nave a la deriva. No podían controlarlo. No podían controlarlo, porque era imposible gobernar. Y el viento, dice, le empujó unos 37 kilómetros al sur, a la isla de Clauda, versículo 17. Dice, el cual tomado usaban de remedio, ciñendo la nave, y teniendo temor de que diesen en la sirte, abajadas las velas, eran así llevados. Perdón, leeré el versículo, pero... En fin, fueron llevados allí, ¿no? Tuvieron que subir el esquife. El esquife es un barco pequeño que generalmente llevan los grandes barcos para lugares de poca profundidad, poder llegar hasta la costa. Y tuvieron que subir, dice el barco, el esquife, ese pequeño barco, para que no dañara la nave más grande, ¿no? Dice que apenas pudieron agarrarlo, apenas pudieron guardarlo, porque ya era algo que iban a perder de la tormenta, del azote de las olas y del viento hacia su barco. Versículo 17, el cual tomado usaban de remedios, ciñendo la nave y teniendo temor de que diesen en la sirte. Hicieron de todo para mantener la nave a flote. ¿Alguien puede leer allí versículo 17 en voz alta? Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para seguir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arrearon las velas y quedaron a la deriva. Tuvieron que atar literalmente el barco para que no se desarmara. ¿Sí? Tuvieron que atar el barco, atar con sogas alrededor del casco del barco para que no se deshiciera de lo fuerte que las olas golpeaban y lo llevaban para arriba y para abajo. Arrearon las velas, ¿no? Para que no se rompieran tampoco. Dice después que al segundo día comenzaron a arrojar por la borda algo del cargamento que tenían. Versículo 18. Mas siendo atormentados de una vehemente tempestad, ¿no? Vehemente, la palabra vehemente significa que es algo grande, es algo tremendo, poderoso tempestad, ¿no? Al siguiente día, alijaron, tiraron cosas. Versículo 19, y al tercer día nosotros con nuestras manos arrojamos los aparejos de la nave, ¿no? Versículo 20. Y no pareciendo sol ni estrellas por muchos días, y viniendo una tempestad no pequeña, ya era perdida toda la esperanza de nuestra salud. No veían sol, no veían estrellas, no sabían dónde estaban, no podían ubicarse. Y las olas seguían chocando, y el viento seguía soplando. Y aquello parecía de nunca acabar, parecía que no había forma de salvarse. Parecía que no había forma de salvarse. La situación era de completa desesperanza. Y todo debido a que un hombre no quiso escuchar el mensaje de Dios. Todo debido a que alguien no quiso escuchar el consejo de Dios. A veces nos metemos en tormentas grandes por las mismas razones. Impaciencia, aceptar consejos de expertos, pero que son contrarios a la voluntad de Dios. Seguir a la mayoría. Muchas veces nos metemos en problemas por simplemente seguir a la mayoría y confiar en las condiciones ideales a nuestro parecer, a nuestro juicio. Como dice el Proverbios, no estribes en tu propia prudencia, ¿no? Lo que a ti te parece. Ora a Dios, pídele a Dios que Él te dé sabiduría para entender cuál es el tiempo agradable, cuál es el tiempo correcto. Versículo 21. Entonces Pablo, habiendo ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: fuera de cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no partir de Creta, y evitar este inconveniente y daño. Mas ahora os amonesto que tengáis buen ánimo, porque ninguna pérdida habrá de persona de vosotros, sino solamente de la nave.
porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, del cual yo soy y al cual sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es menester que seas presentado delante de César, y aquí Dios te ha dado todos los que navegan contigo. Por tanto, versículo 25, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Muchas veces caemos en tempestades muy grandes, muy difíciles, tempestades que parecen no terminar nunca más, pero Dios siempre nos da la salida. Dios siempre está allí para darnos un rayo de luz, una esperanza. Miren Isaías capítulo 28. Ya estamos terminando. Isaías capítulo 28, versículo 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Amén. ¿Cuál es la peor tempestad que sufre la humanidad hoy en día? El pecado. El estar apartados de Dios. El estar sin Cristo. Pero Dios ha puesto una solución para esa tempestad. Ha puesto una roca. Y esa roca es Cristo. Una roca que es una piedra preciosa. Una roca que es una piedra de fortaleza. Una roca que es de esquina. La roca de esquina es la roca que utilizaban los romanos para sostener los arcos de sus puertas. La roca de esquina era fundamental para poder sostener las puertas, para poder hacer aquellos arcos por los cuales llevaban agua hacia las ciudades. La roca de esquina es fundamental en una construcción. La roca de cimiento estable. Cristo es todo eso. Pero para poder obtener todas esas cosas que Cristo nos ofrece, tenemos que llegar hacia Él. Tenemos que aceptarle como Señor y Salvador de nuestras vidas. Tenemos que caminar con Él cada día. Tenemos que buscarle cada día, como cantábamos hoy. Buscarle a Él primero, para que toda tormenta sea disipada, como el Señor Jesús hizo cuando iba con sus discípulos. Él disipó la tormenta. Él es el único que tiene el poder. Pero para eso tienes que entregarle tu vida de corazón, humildemente y genuinamente. Vamos a orar para terminar. Gracias, hermano, por esta palabra que nos hace pensar muy bien. Me quedé un poquito ahí, o me viene mejor dicho en este momento, esa situación que estaban viviendo de incomodidad. Nosotros tratamos de evitar las situaciones incómodas y nos arriesgamos a veces a tomar decisiones apresuradas sin seguir el consejo, como en este caso el apóstol Pablo había aconsejado. Pero nos parece más seguir nuestros razonamientos. Y les fue peor, porque no atendieron al mensaje de Dios. Y esto, en la jerga popular, usamos esta frase: saliste de Guatemala y te metiste en Guatepeor. Estabas en una situación mal, pero por no esperar el tiempo de Dios, ni escuchar la palabra de Dios, obraste conforme a tus deseos y te metiste en un problema mayor. Esto les costó muchos días. 14 días que ni siquiera comían. Estaban mal ya.
¿Cuántas personas están mal? Y Dios tiene la esperanza. Como decía el hermano Luis, Él es el fundamento, la roca. Es todo donde nos podemos agarrar. Y hoy cantábamos, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Porque el apóstol Pablo dice en una de sus epístolas que en Él estamos completos. Amén. Hermano, quiero que ores por nuestra congregación. Que el Señor bendiga a todos nuestros hermanos y amigos. Déjanos esa oración de bendición. Padre amado celestial, te doy gracias, Señor, por, en primer lugar, este día, más de vida que nos has dado, Padre. Gracias por las puertas abiertas de tu casa, Señor, a cada uno de estos hermanos, Señor, que te han puesto primero, Señor, en esta tarde, Señor. Te doy gracias por ellos, Señor. Te ruego que los bendiga, Señor, y te doy gracias por tu palabra, Señor. Te doy gracias por cómo tú nos hablas, Señor, cómo tú nos adviertes, Padre, de las tormentas de nuestra vida, Señor, para que las evitemos y cuando no las podemos evitar, tú nos das la salida, Padre. Te doy gracias, Señor, porque tú siempre estás buscando para ayudarnos, Señor. Tú siempre estás buscando a darnos la mano, Señor, y que podamos, Señor, caminar contigo. Ayúdanos, Señor. Y en esta tarde en particular te ruego que seas bendiciendo, Señor, a la congregación de esta hermosa iglesia, Señor, a la cual tú me diste la bendición también de poder ser salvo aquí, de conocerte, Padre, de alcanzar la salvación de mi alma, Señor. Te doy gracias por ello, Señor, y te ruego que cada uno, Señor, de mis hermanos también puedan ser luz allí donde se encuentren, que puedan ser esta iglesia, Señor, un faro de esperanza, Señor, a la ciudad, Padre. Te ruego que uses a cada uno de ellos, Señor. Te doy gracias por todo. Te ruego que seas tú en control de cada cosa, que sea todo hecho para tu honra y para tu gloria, que sea siempre hecha tu voluntad, que es agradable y perfecta. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Y saludos a la congregación donde ustedes están, allí, para todos los hermanos que no los conocemos, pero la gracia del Señor también los ha alcanzado a ellos como a nosotros. Ahora sí cantamos entonces solo en Jesús confiado estoy. Jesús confiado estoy, eres mi luz, esperanza y canción. La roca es Él, el abandonar, firme la luz en tempestad, para tu amor profunda paz, el alma y la ansiedad.
y la gracia del Señor sea con todos ustedes, queridos amigos. Los despedimos. Nosotros continuamos con otra sección de este culto.